bien tedioso que se hace mediante incineración, pero una incineración controlada, no prendiéndole fuego así a lo loco, como se dice por ahí. Así que cerrando paréntesis, quería decir eso en la fila, listo. Entonces recapitulemos: residuos y desechos son totalmente diferentes. Pero si ahora yo le meto el término basura, residuo, desecho y basura, ¿es lo mismo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Sí. Residuo no es lo mismo. Desecho y basura sí es lo mismo. Nos referimos a los materiales que ya no tienen ningún tipo de función, pero residuo es algo completamente diferente, algo que se puede aprovechar. Pero cuando vamos a hablar de gestión de residuos sólidos, que es nuestro tema de hoy, primero tenemos que hablar un poco de historia. Me encanta la historia. Y es que hace siglos el ser humano adquirió un comportamiento que ahora está denominado como biomímesis. ¿Han escuchado ese término? ¿Biomímesis? ¿Sí? ¿Biomímesis? No, hermana, ¿qué usted ha escuchado? ¿Qué es biomímesis? No sé explicar. Bueno, cuando hablamos de biomímesis, lo podemos decir como un comportamiento, un actuar humano en donde trata de imitar a la naturaleza, o un proceso natural, llevar un problema humano y buscar una solución en la naturaleza, copiar un proceso de la naturaleza. Por ejemplo, para que se entienda mejor, un día el ser humano vio un ave y pensó que él podría ser un medio de transporte que estimulara a un ave, y ahí surgieron los aviones. Otro ejemplo, las luces LED surgen de lo que son las luces de las luciérnagas, o sea, un proceso natural, el hombre lo convirtió en algo artificial para solucionar un problema. Igualmente, así han surgido muchas otras cosas, muchos artículos. Las riñoneras o cangureras surgen de los canguros, o sea, imitándolos. Trajes de baño también inspirados en la piel de los tiburones o cosas así también. Eso es biomímesis. Pues en la gestión de residuos sólidos también el hombre hizo lo que fue la biomímesis. Es que el hombre notó que cuando por lo menos los frutos, los árboles, los frutos o las hojas secas caen, ¿qué pasaba? Se descomponía y se integraba al suelo. Entonces el hombre pensó, bueno, si yo arrojo la basura, también se va a descomponer, igual como se descomponen estos tipos de residuos orgánicos. Así que el hombre llegó a esa conclusión y empezó a tirar la basura por cualquier sitio donde iba. Iba caminando en un bus, tiró la basura. Y él pensó, en algún momento se va a descomponer. Y es cierto, fue aceptado, pero lo que el hombre no pensó es que el crecimiento poblacional iba a provocar una mayor producción de residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasó? El suelo no puedo decir que perdió la capacidad, sino que iba a tardar mucho más tiempo en descomponer esos residuos y se iban a integrar en el suelo con mucho más tiempo. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a formar los pataconcitos, por así decirlo. Entonces el hombre vio que cuando empezó a desplazarse a las ciudades, eso no podía seguir así. El desarrollo humano tenía que ir de la mano con lo que era la gestión de los residuos sólidos. Así que el hombre pensó que lo correcto sería llevar todos los residuos a un solo punto, desplazarlos todos a un solo punto, y es así como nace la técnica de disposición final más antigua del mundo, que son los vertederos a cielo abierto. De hecho, aquí en la provincia tenemos el vertedero de Luna Brava, que bueno, sí, creo que todos los adultos aquí conocemos la situación en la que se encuentra. Ha colapsado en una ocasión, ya ha estado afectando a los colindantes, zonas aledañas, y además se ha convertido en un tema de salud pública por todos los efectos que trae. Y precisamente por ello se hace necesario que empecemos a manejar de manera, establecer un plan integral de lo que son los manejos de residuos sólidos en nuestros hogares. Y precisamente por ello es que nace el tema esta tarde, enfocándonos más que todo en los residuos orgánicos, mediante una técnica que es la técnica del compostaje. ¿Han escuchado del compostaje? El compostaje. ¿Compostaje? Sí, está ahí. Bueno, el compostaje es la obtención de abono orgánico a través de la descomposición de lo que son los residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares. Y es que aproximadamente
bueno, para eso hemos traído un video algo explicativo y rápido, y mientras yo voy a pasar entregándole unas tarjetitas con más información. Sobre compuestos orgánicos, tales como restos de poda o restos de comida. El compost contribuye a disminuir el volumen de basura doméstica y genera un buen fertilizante que puede ser utilizado para sanear el suelo. Para hacer un compost se necesita una compostera. Cualquier recipiente no hermético, es decir, que tenga al menos agujeros, puede funcionar. Algunos de los materiales que pueden ser incluidos dentro del compost son, por ejemplo, restos de verduras, restos de fruta, yerba mate, cáscaras de huevo. Otros que no pueden ser incluidos son, por ejemplo, productos lácteos, productos derivados de carne, productos derivados de aceite. Hacer un compost es realmente muy sencillo. Se debe localizar la materia orgánica en la compostera o pozo o pila donde se vaya a realizar el compost. Luego se lo cubre con una capa de tierra y luego con una capa de hojas secas o hojas de diario trituradas. La capa de tierra y la capa de materiales secos debe ser más o menos del mismo grosor, pero la capa de materiales orgánicos puede ser variable. En general, el tiempo que tarda en realizarse un compost es de 3 a 4 meses, pudiendo tardar más en invierno. Dado que la descomposición de materia orgánica es realizada por bacterias, hongos y gusanos, existe una temperatura, una humedad, un pH, una concentración de oxígeno y una cantidad y porcentaje de nutrientes óptimos para el proceso. Para realizar un buen compost se recomienda revolverlo o voltearlo periódicamente. Al hacer esta acción se está contribuyendo al ingreso de oxígeno al compost. Cuando el compost tiene poco oxígeno, se producen reacciones anaeróbicas. Este tipo de reacciones no llegan a descomponer la materia orgánica completamente y generan malos olores. Airear el compost también permite regular la temperatura, eliminar el líquido excedente y permitir la salida de gases generados durante el proceso del compost, tales como dióxido de carbono o gas metano producto de la descomposición de materia orgánica. El compost requiere un cierto porcentaje de humedad, aproximadamente del 50%. Para tener una referencia, esto sería similar a la tierra mojada. Un exceso de agua, sin embargo, puede generar diversos problemas. Por ejemplo, se pueden llegar a tapar los poros del compost, evitando el ingreso de oxígeno al mismo y produciendo las reacciones anaeróbicas antes mencionadas. También puede generarse un fenómeno de lixiviación. Esto significa que el agua excedente se escurre junto con todas las sustancias que tenga disueltas. En general, la capa de materiales secos contribuye a retener el agua. Por lo tanto, siempre que no se riegue demasiado el compost, no debería generarse líquidos lixiviados. Hacer un compost es una práctica sencilla que permite un ahorro energético y económico. Ayuda a reducir la cantidad de residuos que irían a un relleno sanitario. Se obtiene un abono orgánico que sirve como enmienda del suelo. Mi consejo es que comiencen a pequeña escala. Realicen un compost en una compostera pequeña y fíjense cuál es el método que más les conviene, el que más les funcione. Primero vamos a ir a esta parte de las tarjetitas que te di, donde me dice qué puedes utilizar para el compostaje. Ahí nos dice todo lo que podemos utilizar: cáscara de vegetales, de frutas, de huevos, los sobrecitos estos de café y té también se pueden utilizar, restos de planta, restos de poda, cartón o papel sin tintar, como lo dijeron en el video. Los restos de alimentos, a pesar de ser residuos orgánicos, no funcionan para el compostaje. Los residuos, este tipo de residuos mejor a las mascotas o a las mascotas del vecino, porque para el compostaje no funciona. Igualmente los productos lácteos y aceite no van a contribuir en nada a nuestro compostaje ni nada de plástico tampoco. Para preparar el compost, que es la otra parte de la tarjetita, nos dice los pasos. Primero dice buscar un cajón de madera. Bueno, en este caso dice cajón de madera. En el video vimos que lo trabajamos también con un tanquecito, pero por temas de control o practicidad funciona cajón o tanque, pero por temas de calidad de abono es mejor tratarlo directamente en el suelo. Pero siempre va a ser más sencillo hacerlo en tanque, que es lo más recomendable, y como dijo en el video también, tiene que tener orificios para que permitan la entrada y salida de los gases, ¿no? El segundo paso dice preparar una base. Cuando vamos a preparar un compost, vamos a tener 3 capas. La primera capa sería la capa color café, la segunda capa, capa verde, la tercera capa, capa color marrón. Cuando hablamos de la capa color café,
abono, si es posible, si tienen facilidad de conseguir acerrín, también, porque va a ser la capa encargada de absorber los líquidos de los lixiviados y demás que se van a generar durante la descomposición de la materia. La segunda capa es una capa verde y son los residuos que tengamos, los residuos orgánicos que hayamos recolectado en nuestro hogar, y si queremos, como también lo dice aquí en el papelito, se pueden agregar restos de plantas o de podas que también forman parte de la capa verde. La última capa, que es la capa color marrón, va a ser la tierra que le vamos a agregar, tierra normal, que es la que después se va a convertir en abono. Así que esta es la capa color marrón y este es el orden de las capas. El otro paso dice que es riega tu compost. Para mantener la humedad y favorecer la descomposición de los desechos hay que hacer esto, pero no tenemos que exceder en el agua. Simplemente se trata de humedecer la tierra, no vamos a saturar la tierra. Cuando hablamos de saturar la tierra, estamos hablando que hay más agua que tierra, o sea, digamos lodo, eso es sobresaturar la tierra. Simplemente hay que humedecerla para que la descomposición avance más rápido. Y nos dice que esperar de 6 a 8 semanas. En realidad, si vamos a trabajar con tanquecitos de estos de 20 litros, creo que en un mes y medio puede estar el compost, no tanto así como 8 semanas, es más rápido. ¿Y cuándo vamos a saber que ya está listo? Obviamente tiene que tener un color oscuro, como la tierra que compramos los abonos. Y no tiene, si piensan que tiene un olor, no tiene ningún olor así a rancio, a podrido, nada de eso. Huele a tierra. Huele a tierra y no tiene ningún mal olor ni demás. Así que este es el procedimiento para hacer el compost. Pero, ¿qué beneficio nos trae el compost? Como lo mencioné primero, el primer beneficio es disminuimos la basura que va a llegar al vertedero. El segundo beneficio lo podemos ver desde el punto de lo que son temas de salud. Los vectores que hay en nuestra casa, hablando de ratones, cucarachas, hormigas y demás, llegan por los residuos orgánicos. Ellos no llegan a comer ningún residuo inorgánico, ellos no llegan a comer ni papel, ni cartón, ni vidrio, ni nada de eso. Ellos llegan para alimentarse con lo que son los residuos orgánicos. Si nosotros empezamos a administrar los residuos orgánicos, de manera eficiente, ya no van a tener alimento, ya no van a ir a su casa, sino que va a disminuir la población de vectores que hay en su casa. Igualmente, los residuos orgánicos son los que provocan los malos olores en la basura. Y lo que traen los gusanitos, eso también. Así que si usted no tiene ese tipo de residuos, no va a tener nada de eso en su basura y no va a provocar ningún mal olor. El otro beneficio lo podemos ver más que todo en lo económico. No sé, las damas de aquí, yo sé que mi mamá sí, no sé si alguien más, le gustan las flores y son de esas que van a comprar abono en las tiendas agro. Dice que es abono, no me consta, o sea, tal vez al vendedor tampoco, el proveedor le dice que eso es abono, bueno, obviamente eso es abono, solo porque tiene un color oscuro. Pero ¿quién me garantiza que eso de verdad tiene los nutrientes que ellos dicen tener, ¿no? Así que si usted hace su propio abono, te va a garantizar que en realidad está rico en nutrientes y no es tierra negra. Cualquiera puede tirarle tinta a la tierra y ya es negra y ya ustedes piensan que tiene nutrientes, que es abono. No siempre va a ser así. El otro beneficio, también viéndolo desde el punto económico, es que, ¿por qué no? Uno puede verlo como una forma de ingreso. Para las personas emprendedoras pueden dedicarse a la venta de abono sin ningún costo, porque esos residuos, no puedo decir que son gratis, pero usted los usa para una función y eso ya no le funciona. O sea, o lo bota o lo usa. Así que si lo usa, yo puedo vender abono. Le vendo abono a mis vecinos. Eso es una forma de ganar dinero a través de un problema, que es los residuos en el hogar. Y como conclusión de este tema, yo una vez el profesor nos dijo una frase y se me quedó grabada porque es muy cierta. Nos dijo que un problema de
porque se ven las manifestaciones, los cierres del vertedero que quieren una solución, pero nadie pone su granito de arena, por así decirlo. Quieren que las autoridades se lo resuelvan todo. Tengo un problema, bueno, la autoridad de la provincia tiene que resolverlo, ¿no? Pero yo qué estoy haciendo para también mitigar este daño. Es por eso que esta frase no sé, siempre se me quedó grabada. Un problema de todos no lo puede resolver únicamente una persona. Así que esa es la conclusión que yo les puedo dejar sobre el tema del residuo. Por lo menos esta vez nos enfocamos en lo que son residuos orgánicos, que como les dije representan el 50%, pero si también utilizamos el residuo inorgánico, representaría entonces ya más del 80% de basura aprovechada, de residuos aprovechados que no van a llegar al vertedero. O sea que estaría llegando menos del 50% del vertedero, que sería lo ideal para que el vertedero tenga una mayor vida útil, ¿no? Siempre dicen que aproximadamente 25 o 50 años es la vida útil de un vertedero, pero eso se debe a la poca educación ambiental que hay y en el poco aprovechamiento que se le dan a los residuos que producimos en nuestros hogares. No sé si alguien tiene alguna consulta. Alguna utilidad tiene que tener orificio, como se explicó, para que el proceso se haga en presencia de oxígeno, es decir, un proceso aerobio que no va a provocar malos olores. Prácticamente no hay muchos contenedores así destinados para cada tipo, es decir, inorgánico, orgánico y toda la decomposición que hay de inorgánico, ¿no? Papel, cartón, vidrio, todo eso se tiene que separar. Pero ¿qué pasa también? Que no hay ninguna empresa que se dedique a aprovechar eso. Por lo menos en mi campo 41, 44 creo que estaba Reciclastic, no sé si ustedes escucharon de ella, que se quemó, se le quemaron los residuos que tenían almacenados. Ellos reciclaban plástico y con los plásticos hacían los tubos estos para las cercas. Ellos estaban ahí, creo que a inicios del año todavía estaban aquí, pero por lo que me contaron se fueron a David, no funcionó y también se fueron de David, así que prácticamente no hay. En Corrugado creo que fue que me dijo el profesor que utilizan, pero solo trabajan con los plásticos